Gracias a Dios, ya listos entonces para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros, listos para leer la palabra del Santo. Muchas gracias a los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde México, desde Colombia, desde Alemania, Panamá presente, Chile y por supuesto nuestra querida Alemania con nosotros como todos los días, así como la hermosa Honduras. Así que estamos muy agradecidos con Dios por su presencia, porque es Dios quien pone en usted el querer como el hacer su voluntad. Vamos entonces a presentarnos a Dios para iniciar la lectura de este libro. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar reunidos en tu nombre para tener lectura de tu palabra. Señor, en este día leeremos el libro de Habacuc. Suplicamos que en tu amor y en tu misericordia nos des la sabiduría, la capacidad de entender lo que tú comunicas a tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en acciones, pecamos en palabras, Señor. Ayúdanos cada día más. Considera nuestra humana fragilidad. Gracias te damos por los hermanos que ya están conectados y los que han de entrar. Bendíceles, danos esa disposición que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos estén dispuestos a obedecer, amar y actuar conforme a tu palabra. Te presentamos, Señor, los hermanos que están ya con nosotras desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde México, así como República Dominicana, Panamá, Chile y Honduras. Guarda, Señor, bendice cada uno de estos hogares, que en ellos se pueda cumplir lo que dice tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Que se cumpla, Señor, esta hermosa promesa en los corazones de cada uno de los oyentes. No nos desampares, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos ya a emprender entonces un poquito más a conocer sobre la vida y el motivo de este libro que Dios nos ha dejado como herencia para edificación de nuestras vidas. El libro de Habacuc, el autor, por supuesto, cuyo nombre es el mismo del libro, significa ceñir, lo mismo en el sentido de ser ceñido por Dios y así fortalecido por Él para llevar a cabo esa difícil tarea, como ceñir a otros y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. Nos damos cuenta, pues, este libro data alrededor de los años 600 a.C. y el tema principal que conmueve nuestras almas, el justo por su fe vivirá. Tenemos entonces la hermosa experiencia vivida por el profeta que está sumergido en un sentido de equidad que no le permite ignorar la injusticia que está presente en su nación. También ha comprendido la necesidad de presentar las grandes preguntas de la vida al que lo creó y redime la vida. ¿A quién? A nuestro amado Dios. Habacuc vivió durante uno de los más críticos periodos de la historia de Judá. El país había descendido de las alturas de las reformas del rey Josías
hasta las profundidades de los abusos que sufrían sus habitantes, las medidas opresivas contra los pobres y el colapso del sistema legal. El mundo que rodeaba a Judá estaba en guerra con Babilonia, ganando ascendencia sobre Asiria y Egipto. Y la amenaza de invasión desde el norte se sumó a los problemas internos de Judá. Habacuc probablemente escribió su libro en el intervalo entre la caída de Nínive en el año 612 a.C. y la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Este libro ofrece un relato de una jornada espiritual. Ofrece testimonio del peregrinaje espiritual de un hombre que transita de las dudas a la fe. Y la diferencia entre el comienzo del libro se puede percibir en el primer capítulo hasta su final, pues es impresionante. En los primeros 4 versículos, Habacuc demuestra estar abrumado por las circunstancias que lo rodean. No puede pensar en otra cosa que no sea la equidad y la violencia que ve en medio de su pueblo. Aunque él se dirige a Dios, cree que él se ha ido de la escena terrestre. Es decir, el Señor, según lo que siente el profeta, es la ausencia total de su amado Dios. Y sus palabras han sido olvidadas. Entonces, su mano no se manifiesta como antes. Dios no puede ser hallado en ninguna parte. Los hombres están en control de todo. Y lo que es peor, los hombres malos son los que están al timón de la ciudad. Estos actúan como se esperaría de quienes no tienen ningún temor de Dios en su corazón ni sienten que tienen algún freno para hacer las cosas buenas. Estas palabras y frases como estas describen la escena. Las palabras iniquidad, dificultad, saqueos, violencia, pleitos, contienda. La ley es ineficaz. La justicia nunca prevalece y los malvados tienden cerco a los rectos y el juicio de los perversos prospera. Bajo estas lupas se observa la terrible condición y situación en la que está sumergido el pueblo de Judá. ¿Qué diferencia es la ciudad de una que nunca ha conocido a Jehová? Pues no hay ninguna diferencia del pueblo de Judá en estas tristes miserias humanas en cuanto ha caído. Entonces, la situación en los últimos 3 versículos del libro, del capítulo 3, del versículo 17 al 19, todo lo nota el profeta que ha cambiado. El profeta ya no está bajo el control de las circunstancias o ansioso por su causa, porque ha alzado la vista. Los acontecimientos del momento no nublan ya su mente, porque se ha elevado por encima de ellos. En lugar de dejarse dominar por las contingencias del mundo, Habacuc ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el Señor se preocupa por sus criaturas. Dios es la fuente de su fuerza y su alegría, y se da cuenta de que ha sido llamado para propósitos más altos, y en mis alturas me hace andar, dice el versículo 19 del capítulo 3, y la terminología del último párrafo contrasta de manera notable con la del primero, cuando expresa: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 18, 19. Así que Habacuc ha pasado de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del hombre a Dios, del valle a la cima. Si lo central del Evangelio es el cambio y transformación, el libro Habacuc demuestra una renovación evangélica. En el centro del cambio y en el centro del libro se alza este claro credo de fe: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Para el profeta, la promesa es para protección física en tiempos de insurrecciones y guerra. Cuando la anunciada invasión extranjera se convierte en una realidad, ese remanente de justos para quienes Dios es su Señor, quienes confían y dependen de Él, serán liberados y vivirán.
Para algunos escritores del Nuevo Testamento, como Pablo y el autor de los Hebreos, esta declaración de confianza y fe se convierte en evidencia del poder del Evangelio para darnos la certeza de la salvación eterna. Para Martín Lutero, este tema de Habacuc se convirtió en el lema de la Reforma. Entonces, el libro de Habacuc nos recuerda que la cuestión del por qué puede, debe y tiene que ser planteada. Las circunstancias de aquel momento lo llevaron a preguntarle a Dios acerca del aparente triunfo de la injusticia en su medio. Como creía en Dios, pensaba que éste debía tener una respuesta para aquel problema. Y sus preguntas demostraban la presencia de la fe, no la ausencia de ella. Para un ateo, la pregunta ¿por qué? No tiene sentido. Para un creyente, esta solo puede ser respondida por Dios. El apóstol Pablo toma la declaración de Habacuc 2:4 y la convierte en el corazón del Evangelio. La justicia de Dios solo se alcanza por medio de la fe, de forma que la manera justa de vivir es por la fe. Habacuc llama a los creyentes de todos los tiempos a confiar en Dios, a serle fieles y así a vivir como Dios quiere que se viva. Y los versículos finales de esta profecía enseñan que es posible elevarse por encima de las circunstancias y aún regocijarse en ellas, poniendo nuestros ojos en alguien que está por encima de los contingentes. Habacuc no oculta los problemas que le preocupan, ni los subestima. En lugar de ello, descubre que Dios es suficiente en medio de las dificultades. Así que tenemos que Habacuc es una manera, este libro es una manera de hacernos restaurar frente a situaciones adversas. Es posible que aquella situación difícil por la cual estamos pasando no sea quitada de nuestras vidas, pero nuestra actitud frente a esa situación sí puede cambiar cuando te ajustas y te vistes de fe en el que todo lo puede y en el que permite que pasemos por situaciones difíciles para que nosotros podamos vivir creyendo fielmente de que Él lo hará. Y si no mejoran, pues nuestra vista está anclada en Jehová. Por eso esa hermosa determinación que el justo, esos justificados por la fe, vivirán en la esencia del saber y conocer que Dios hará lo imposible y que su transformación ante esa situación o la transformación de nuestras vidas ante esa situación corresponde al poder glorioso que Dios ejecuta en el corazón de cada uno de los creyentes. Así que es precioso este libro que estamos seguros que nos va a beneficiar en gran manera. Entonces vamos a iniciar la lectura del libro del profeta Habacuc. Solamente contiene 3 capítulos. Por tal motivo, hoy iniciamos y hoy terminamos con este libro, lleno de esperanza para los hijos de Dios. Habacuc, capítulo 1. La carga que dio Habacuc profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente. Porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible. De ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida.
toda ella vendrá a la presa. Delante de sus caras viento solano, y juntará cautivos como arena. Y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla. Reíráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Luego mudará espíritu y pasará delante y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces de la mar, como reptiles que no tienen señor? Sacará a todos con anzuelo, cogerálos con su red, y juntarálos en su aljerife, por lo cual se holgará y hará alegrías. Por esto hará sacrificio a su red, y ofrecerá sahumerios a su aljerife, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red, o tendrá piedad de matar gentes continuamente? Bueno, notamos en este primer capítulo del libro del profeta Habacuc cómo el profeta representa las preguntas y propone las preguntas hacia Dios. En la profecía que vio el profeta Habacuc, la gravedad y el paso de la preocupación del profeta era una gran carga para él. Así también lo denotan otros profetas como Nahum y Zacarías, que también hacen referencia a sus profecías como una carga pesada para llevar y difícil para la nación que ha fallado. El profeta formula una serie de preguntas para que Dios haga algo con aquello que en su nación están maltratando al débil y al indefenso. Nótese la manera en que le pregunta ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué esto que le causa molestia, destrucción, violencia, están delante de los ojos del profeta? Hay pleito, hay contienda que se levanten, y esa ley preciosa que el Señor había dejado como herencia a su propio pueblo está debilitada, y el juicio ya está ausente de toda verdad. El impío sigue haciendo lo que le parezca y destruye, hace daño a aquellos que son más justos que él. Fíjense cómo hace esta serie de preguntas al Señor. Y él le imputa a Dios pasividad por permitir que estas cosas sigan sucediendo, que estos abusos se sigan desarrollando en medio de su pueblo. Como dice, sale torcido la justicia. Cuando los impíos controlan el sistema judicial y anulan por completo las decisiones justas, entonces toda esta maldad florece de una manera excepcional. Y por supuesto, a partir del versículo 5, el Señor responde. Jehová da la respuesta. El Señor le responde a las preguntas del profeta y le anuncia que vendrán invasores extranjeros, que van a arrebatarle el poder a estos impíos entre los israelitas. Fíjense cómo el Señor, una vez que el profeta le propone, le pregunta el por qué tanta maldad en medio del pueblo de Dios, el Señor le responde de que este mal se va a corregir con otro mal. ¿Sí? Así. Este mal que está sucediendo en Judá va a ser disuelto con otro mal. ¿Por qué decimos así? Porque precisamente la maldad que tenían estas naciones que llegaban e invadían las otras era tremendo. Y eso era precisamente lo que iba a hacer Babilonia en el pueblo de Judá. Los caldeos con sus soldados babilónicos son una nación cruel, por supuesto, que se apresura a cruzar la tierra para atacar a sus vecinos. Y recordemos que este imperio sería utilizado por el Señor para disciplinar a su pueblo que estaba sumergido en la más triste disolución al pecado. Eran totalmente avaros,
malvados, ya esa ley hermosa que Dios les había dejado como herencia no la estaban practicando. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es la manera en que Dios determinó corregir esta maldad usando un ejército más potente para así minimizar la maldad que en el pueblo de Jerusalén, de Judá, estaba cimentado. Entonces, ¿cuáles eran los únicos responsables de sus acciones? Porque ellos no podían hacer nada. Judá estaba destinada a ser arrasada debido al juicio que el Señor ha pronunciado. Y por supuesto estaban llenos de terror. El terror va delante de ella, como lo dice en el versículo 9. Toda ella vendrá a la presa y el terror va a ir delante de ella y recogerá cautivos como arena, refiriéndose al estatus en que quedaría sumergido Judá. Y bueno, nos damos cuenta que el ejército se mueve sin cesar hacia adelante, arrastrando todo lo que haya a su paso. Luego pasará, literalmente, esto será como un huracán, lo cual indicará que el invasor arrasará la tierra sin dejar nada en pie. Su Dios es su fuerza, según los babilónicos. La solución de Dios al problema que originalmente preocupaba al profeta suscita nuevas preguntas y vuelve entonces el profeta una vez más a proponerle estas inquietudes al Señor. ¿Cómo puede Dios, un Dios santo, justo, utilizar a un ejército tan cruel, invasor, para resolver los problemas internos que afectan a su pueblo? Era algo que el profeta no lograba asimilar, no lograba entender. El Señor, tú eres santo. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo tú eres la roca que fundaste los cielos? Tú eres limpio, todo. Tú eres, ¿cómo puedes entonces usar esto? Fíjense, de acuerdo a la respuesta que le dio el Señor, el profeta vuelve a preguntar. Entonces, la propia naturaleza de Dios no le permite ver el mal sin castigar al culpable. Con imágenes de una pesquería se describe la forma en que los babilonios reúnen a la gente y el botín de sus conquistas. Nos dicen acá que ellos sacarán a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijarán este imperio. Por esto hará sacrificios a su red, a ese poder con que ellos han logrado subyugar a las naciones, y van a ofrecer sahumerios a sus mallas, a sus instrumentos, ¿verdad? Porque con ellas ha engordado su porción y engrasó su comida. Y dice, ellos pasearán por eso su red y tendrán piedad de aniquilar naciones continuamente. Se hace esa pregunta el profeta. Entonces, ellos tienen la fuerza como que si estuviesen guiados. Los babilonios manifestarán esta fuerza como si estuviesen guiados por un Dios invencible. Pero todo esto es permisión de Dios para corrección de su pueblo. Nótese la manera en que Dios le responde al profeta, dándole a entender, tranquilo, todo esto que están viendo tus ojos que se generan en tu pueblo serán quitados porque enviaré una nación que va a arrasar con esta situación. Y el profeta, sorprendido con la decisión del Señor, no entiende cómo un Dios santo, bueno, perfecto, va a usar una nación como tal para permitir la destrucción de su pueblo. O sea, él ve, en pocas palabras, el profeta ve peor la cura que la enfermedad. Y le hace entonces estas preguntas. Qué triste la condición en la que estaban viendo. Por eso decimos que los profetas no les tocó suave. Los profetas les tocó ver el declive de la santidad del pueblo de Dios a la maldad. Y lo más angustioso para ellos es que pese a que el Señor les enviaba mensaje para su restitución y para su corrección, el pueblo no aceptaba. Se vio sumergido en la idolatría, en la maldad, en la ruptura de la alianza del Señor, pues al no guardar su pacto se hacían entonces enemigos de Dios. Y el Señor, pues, a consecuencia de su maldad, les promete
traerle un castigo que les va a hacer sentir lo frágiles que son ellos. Y cuando estén ante esa situación, entonces clamarán a su Dios y ya no a los dioses a los cuales ellos estaban sirviendo. Y el Señor le mostrará una vez más de su inmensa misericordia. Por eso decía en una parte, ya no seré recordado porque los haya sacado de Egipto, sino porque los he traído de Babilonia. Y así el Señor organiza su plan para hacer en el pueblo una enseñanza de vital importancia. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y atalayaré para ver qué hablará de mí, y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Y también, por cuanto peca por el vino, es un hombre soberbio, y no permanecerá, que ensanchó como el infierno su alma, y es como la muerte, que no se hartará. Antes reunió así todas las gentes, y amontonó así todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos sobre él parábola y sarcasmos contra él? Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Y hasta cuándo había de amontonar sobre sí espeso lodo? ¿No se levantarán de repente los que te han de morder, y se despertarán los que te han de quitar de tu lugar, y serás a ellos por rapiña? Porque tú has despojado muchas gentes, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de las sangres humanas y robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que moraban en ellas. Ay del que codicia maligna codicia para su casa, por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangres, y del que funda la villa con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las gentes se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a sus compañeros, que les acercas tu hiel y embriagas para mirar sus desnudeces. Haste llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también, y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras lo quebrantará, a causa de las sangres humanas, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellos moraban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Comenzamos a ver la respuesta que el Señor emite al profeta. Fíjense cómo Dios en su amor sigue contendiendo con su pueblo a través del espíritu de profecía. Nos damos cuenta pues que habiendo concluido ya su interrogatorio, el profeta Habacuc se queda en guardia como una centinela a la espera de la respuesta de Dios, y el Señor, pues para que corra el que leyere en ella. Este mensaje es claro y puede ser leído fácil y rápidamente, como le dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece.
haciendo referencia a la población de las personas que estaban alejadas del Señor. Sin embargo, resalta la confianza y, por supuesto, la constancia en los que viven para Dios. Pero el justo, sin embargo, el justo por su fe vivirá, es decir, va a existir, se va a preservar, va a florecer, va a disfrutar de la vida, va a vivir felizmente, va a respirar, va a estar animado, va a recuperar esa salud, va a vivir ininterrumpidamente. La idea fundamental es vivir y respirar. En el pensamiento de Dios está de que el hombre sepa deleitarse aún en medio de las adversidades y de las dificultades, sepa estar anclado en Él. Entonces, nos damos cuenta que esta palabra encierra muchos significados. Esta es el resultado, por supuesto, de tener una confianza plena en Dios. Y este pasaje es uno de los grandes pilares de la fe. No solo aparece varias veces en el Nuevo Testamento, sino que dio lugar a la reforma. Literalmente quiere decir el justo en, o por su fidelidad, por su firmeza, por su consistencia, por su creencia, por su fe sólida, vivirá. Y eso es cuando nosotros escuchamos hablar a las personas, bueno, antes de conocer a Dios solamente existía, pero ahora vivo, porque Dios es el que nos da sentido y objeto a nuestra vida. Entonces el Señor emite advertencia al impío y les dice entonces que ese contraste, ¿verdad? Se contrasta a los malvados y a los arrogantes babilónicos con los justos y fieles entre el pueblo de Dios. Y asimismo la naturaleza transitoria y el carácter inestable de quien busca en sí mismo el sentido de la vida, frente a la estabilidad y la confianza que posee aquel que pone su vida en manos de Dios. Entonces nos damos cuenta qué maravilloso son las verdades que se revelan en el libro de Habacuc. Por supuesto, el profeta queda sorprendido al escuchar la respuesta de Dios, ¿verdad? Que tendría la nación babilónica que arremetería contra la maldad que estaba desarrollándose en el pueblo de Judá. Y esto sorprende al profeta, pero el Señor le responde de una manera esperanzadora. El Señor le responde y le dice, mira, escribe la visión y la vas a declarar en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque dice, la visión tardará aún un poquito más de tiempo, pero se apresura hacia el fin. No voy a mentir, el Señor jamás miente. Aunque tarde, aunque tardase, apresura. Aunque esto se tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque fíjense, aunque nuestra poca capacidad sintamos que se demora, el Señor afirma que sin duda lo que Él pronunciará efectivamente vendrá. Y aquel cuya alma no está recta, que se enorgullece, haciendo énfasis ahora entonces en el ejército babilónico, que será el arma o las herramientas de aniquilación o de corrección a su pueblo Israel, ellos estarán llenos de orgullo, estarán llenos de soberbia, pero aquel que persevera en el Señor vivirá. Aquel que persiste en servir y en mantener su pureza a los ojos de Dios, se mantendrá intachable. Entonces, la confianza que posee aquel, por supuesto que deposita su vida en las manos de Dios, no será defraudada. No será defraudada. En el Talmud judío afirma que Moisés le dio a Israel 613 mandamientos y David los redujo a 10. Isaías, según dice, que a 2, pero Habacuc solo dice de este mandamiento, el justo por su fe vivirá. Entonces el profeta saca a relucir ahora las cualidades
que caracterizan a los babilónicos y que provocarán su caída. A partir de estos versículos del 5 en adelante, el profeta entonces detalla esas características indeseables que tenían los caldeos. Habacuc pronuncia una serie de condenas contra los babilonios que denuncian las carencias morales que los llevarán también a la destrucción. Y hace la pregunta, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Babilonia es como un usurero que exige exorbitantes intereses, pero los oprimidos la someterán y recobrarán todo lo que le ha usurpado. Pero nos damos cuenta que el versículo 9 nos dice, ese ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para mantenerse en las alturas, para escaparse del poder del mal. Entonces, pensaban que se hallaban fuera del alcance de quienes les reclamaban por sus agresiones, y esto quedaría totalmente al descubierto y avergonzados, porque también a Babilonia le llegó su tiempo de juicio. Entonces esto se hace una cadena de preguntas y de acontecimientos. Recordamos, Asiria fue usada para corregir el reino del norte de Israel. Babilonia vence a los asirios y a su vez también al reino del sur, que es Judá, cuya capital es Jerusalén. Sin embargo, también el Señor tiene preparado la herramienta que aniquilará el orgullo y la soberbia de los babilonios. Entonces esto se hace una cadena en el cual lo que tú haces te harán. Pero hay un paréntesis y una nota de esperanza. A ese remanente que soporta la prueba, entiende que ha caído, que ha pecado, acepta la corrección por mano del Señor, pero permanece puesta su vida, su fe en Él. Entonces, dice en el versículo 11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. La piedra, dice, como a veces sucede en la Escritura, los objetos inanimados denuncian las crueldades de las que son testigos. Y es del Señor demostrar que las ganancias obtenidas por medios ilícitos resultan vanas. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. La acción de Dios para someter a los impíos son una prueba de su soberanía sobre toda la tierra, y se compara la humillación y la subyugación de las naciones por los babilonios con una persona que está embriagada a su vecino para sacarle ventaja de su debilidad. Lo que han hecho a otros les sucederá a ellos. Bebe y serás descubierto, dice la palabra de Dios. Y has llenado de deshonra más que de honra, le dicen a los babilonios. Bebe tú también y vas a ser descubierto. Del cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Entonces nos damos cuenta la forma también en la que se comparan los ídolos sin poder y sin vida. Jehová está presente y dispuesto para actuar poderosamente, por supuesto. ¿De qué sirve? Hace la pregunta en el versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué le sirve la estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para qué, haciendo imágenes mudas, confía en el hacedor de su obra? Y por supuesto esto nos conecta con el libro del profeta Isaías y Jeremías, cuando hace alusión de que estas estatuas, estas tallas no tienen vida. Es inútil confiar en esto. Y aquí, por supuesto, el profeta Habacuc también recuerda que estas naciones idólatras confiaban en obras de mano, las cuales no le darán la total recompensa y la total victoria. Y dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Podrá el palo enseñar?
y aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay ningún espíritu de vida en ellos. Pero hace entonces esta preciosa realidad notoria a los hijos de Dios. Ellos no tienen vida, pero Jehová está en su santo templo, y delante de él hace silencio, hace reverencia, da respeto, honra y honor toda la tierra, porque él fue quien fundó toda la tierra. Todo el ejército del cielo rinden honor y alabanza al Señor. Todo enmudece en la presencia de él, mientras que los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, no tienen espíritu. El Señor, quien es el que hizo toda la obra que nuestros ojos pueden ver, es adorado, es honrado y respetado por toda la creación. Y con esa nota hermosa de esperanza, hace entonces ese tramo de verdad que llena de mucha confianza a los que esperan pacientemente en el Señor, porque en el nombre de Él podremos vencer. No es con nuestra fuerza, ni con el poder del hombre, es con la presencia de Dios que se puede y se va a vencer. Habacuc capítulo 3. Oración de Habacuc, profeta sobre Sichionot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Paróse y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron a él. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cushán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Airóse Jehová contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu enojo? Tu ira contra la mar, cuando subiste sobre tus caballos y sobre tus carros de salud. Descubrióse enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura, Selah. Hendiste la tierra con ríos. Viéronte y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, la hondura alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su estancia, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las gentes. Saliste para salvar tu pueblo, para salvar con tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello. Selah. Horadaste con sus báculos las cabezas de sus villas, que como tempestad acometieron para derramarme. Su orgullo era como para devorar al pobre encubiertamente. Hiciste camino en la mar a tus caballos, por montón de grandes aguas. Oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios. Pudrición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos. Mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salud. Jehová el Señor es mi fortaleza,
el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Bueno, fíjense este libro, lo particular que es, ¿verdad? Al principio el profeta emite sus malestares, sus quejas, el dolor por toda la maldad que se vive en su pueblo, y el Señor le responde, lejos de decirle, bueno, voy a quitarle, a ponerles un corazón nuevo. No, el Señor le dice al profeta, voy a enviar una nación y ellos serán, mi pueblo será, ¿verdad?, duramente corregido a través de esta situación que van a vivir. El profeta, por supuesto, no entiende cómo un Dios tan santo y tan poderoso y puro va a usar una nación pecadora también, terrible como es Babilonia. Y el Señor también le da el consuelo de que, bueno, que a esos malos, a esa gente perversa también que se enorgullece de su poder y que obra con iniquidad, también serán juzgados. Pero a diferencia de aquellos que permanecen en la maldad, a diferencia de ese pequeño remanente que reconoce su caída, reconoce su, su miseria, ellos tienen esperanza de conformar, de reanudar su contrato de amor con Dios. Y eso es algo maravilloso. Y en este último capítulo del libro, notamos esta oración sentida del profeta. Una vez que conoce el plan que el Señor ejecutará, no solamente con su pueblo, sino también con la nación que será usada como instrumento de corrección al pueblo de Judá. El Señor le anuncia todas estas verdades al profeta. Le toca a él la más hermosa posición, y es la entrega a la voluntad total a Dios a través de esta oración. Y es precisamente lo que contiene el último capítulo del libro del profeta Habacuc. Y es esa hermosa oración. Es preciosa la oración. Si usted analiza la oración del profeta Habacuc, encontrará o encontraremos mucho consuelo y mucha serenidad al aceptar y al tomar nuevas fuerzas aún en medio de las dificultades. Inicia la oración del profeta sobre dice Sigionot, y Sigionot es una notación musical que probablemente indica que el cántico debe ser entonado con emoción y sensación de victoria. ¿Sabían eso? Esta actitud contrasta con la sensación de catástrofe que se manifiesta en el capítulo 2. Y el profeta acá dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué preciosa oración, ¿verdad? Hermoso, el profeta que apela a Dios para que actúe en favor de su pueblo en medio de los tiempos, durante el periodo de espera anterior a lo que pondrá fin a aquella intolerable situación que estaban experimentando. Nos damos cuenta entonces que Dios vendrá de Temán, lo dice en el versículo 3. Y este versículo refleja el recuerdo de Moisés sobre la venida de Dios a Israel en el desierto, como lo revela Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Temán es otro nombre de Edom ubicado al sudeste del Mar Muerto, y Parán alude a la región montañosa situada al oeste de Edom. Es decir, el Señor tomará los puntos estratégicos para respaldar. Y dice, y el resplandor, y dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Es decir, el Señor cubre todos los extremos y su poder y su magnificencia será altamente conocido. Dios, ese resplandor
como la luz, esos rayos brillantes que salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. En el versículo 5, delante de su trono iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Dios trae mortandad y fiebre sobre los caldeos como castigo. Y él se levantó y el Señor midió la tierra y miró, y él hizo que la gente temblase. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron, porque los caminos del Señor son eternos. Nos damos cuenta entonces, como hace referencia en el versículo 7 a las tiendas de Cusán en aflicción, y es probablemente una denominación alternativa para Cus o Etiopía, Madián, que es el país que se halla en el lado árabe del Mar Rojo, desde la dirección donde ambos están situados en el Señor hasta su aparición. Desnudando el cimiento hasta el Y es impresionante lo que el Señor da acá, como la oración del profeta revela características majestuosas del Señor, de su poder, de su señorío y de hacer la perfecta voluntad, de aceptar la perfecta voluntad del Señor. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Dios garantiza bajo juramento que traerá juicio contra sus enemigos, así como lo recordó en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Allí el Señor habla que usaría naciones para corregir y disciplinar a su pueblo, pero también el Señor recuerda que esas naciones también serán juzgadas por su manera de actuar malvada también. Y en el versículo 13 nos dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, y traspasaste la cabeza de la casa del impío. Cuando habla en hebreo esta palabra tu ungido, de manera de decir, es una manera directa de decir Mesías. Aquí representa al rey del linaje de David, ungido por Dios, por supuesto. Y traspasaste la cabeza de la casa del impío alude a la destrucción total de la dinastía babilónica. Los enemigos son como los bandidos que se emboscan para asaltar traicioneramente a sus víctimas, como dice en el versículo 4, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, y como tempestad acometieron para dispersarme. Pero el regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Entonces, aunque los juicios de Dios son justos y necesarios, dejan una sensación de temor en quienes los presencian. Las consecuencias destructoras de la invasión babilónica se sentirían en toda la tierra, pero el profeta debe su gozo a Dios y no a las circunstancias. Y este es uno de los mensajes más impactantes del libro del profeta Habacuc. Es decir, la justicia de Dios. Y eso lo podemos notar cuando el Señor Jesucristo habla sobre el sermón profético y recuerda a sus discípulos todas las cosas terribles que van a suceder. Eso debe ser motivo de gozo. Cuando ustedes vean todas estas cosas, erguías vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, el profeta logró entender que bajo ninguna circunstancia, por muy pésima, por muy desalentadora que esté pasando, nunca jamás debe olvidar que ese himno de fe debe vibrar en el corazón de los hijos de Dios, aunque no tenga, aunque no haya, con todas estas miserias, con todas estas situaciones adversas, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagínense, ¿será que Dios logró tallar en la vida del profeta una obra maestra? Nos da a entender que sí, que todas esas noches que nunca veía al profeta quizás un amanecer de esperanza, logró entender
la maravillosa fortaleza que da el Señor a los que en Él esperan. Y es precioso de verdad esta oración, este himno triunfal que eleva el profeta a Dios. Y de verdad que hoy por hoy podemos saber y experimentar que cuánto bien nos hace aprender de la postura que tuvo el profeta Habacuc. Hoy en día podemos ver situaciones muy duras en nuestro entorno, incluso cerca en nuestro hogar, situaciones que quizás pueden hacer que cualquiera, como se dice, a lo cotidiano, pueda colgar los guantes. Pero recordemos lo que dice el apóstol: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Y precisamente el profeta Habacuc nos dice: ahora el justo por la fe vivirá. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el infiel y el pecador? Es para que meditemos en esto. Las consecuencias, pues sí, cada día el hombre se aparta más de Dios, pues las consecuencias serán terribles. Pero aquellos que perseveren confiados en Él, en esa gracia, esa fortaleza que le permitió Dios poseer al profeta, él se sintió a tal punto como los siervos, se sintió que se encontraba a tal punto de que mis pies están como pie de siervas. Y recordemos de esta alegoría es porque estos animalitos se elevan a las alturas y pese a que no tienen garras, porque las patitas de estos animalitos no poseen garras, y es algo muy particular si ustedes lo analizan, donde ellas se puedan sostener de la zona rocosa o de la no, son casquitos los que tienen estos animalitos. Ahora, ¿cómo Dios le da la capacidad de elevarse a esos niveles de altura y no resbalar y no caer de esos despeñaderos? Entonces, fíjense, el profeta dice: el Señor es mi fortaleza y Él hace que mis pies estén como los pies de siervas, y en mis alturas me hace andar el Señor, porque es precisamente algo notorio, ¿verdad? De estos animalitos que, pese a no tener una capacidad anatómica de decir que están preparados para escalar de tal magnitud, pero es precisamente allí donde es la gracia del Señor, donde es la circunstancia y donde es la maravillosa gracia de Dios que le permite llevar su fe a estos niveles elevados. Entonces, cuando cierra con el capítulo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, esta es la misma fórmula que se utiliza al comienzo de alguno de los salmos, cuando hace el músico principal sobre Nejinot, como lo hace en el Salmo 4 y en el Salmo 55, en el Salmo 67, en el Salmo 76, como un himno, como una alabanza que el profeta le entrega al Señor. Qué hermoso es que estemos regocijados, estar felices, estar alegres, y eso encierra la idea de saltar de gozo, ya que esto refleja exactamente lo opuesto a la teoría de que debemos estar solamente allí apesadumbrados. No, debemos tener ese gusto por haber encontrado al Dios de la salvación, nada más y nada menos. Aunque todo marche mal en el mundo que nos rodea, tenemos que tener esta postura que el Señor le permitió alcanzar al profeta Habacuc. El profeta, aún en medio de todo lo que el Señor le reveló y de todo lo que sus ojos estaban viendo, el profeta salta de alegría por tener esa íntima comunión con Dios. ¿Tarea fácil? No lo creo que sea, porque como dice un himno, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero nos hace también la misma posición del profeta. Pero en el dolor es mejor cantar. Así que bueno, de esta manera nos despedimos de este preciosísimo libro, Habacuc, el cual nos llevó al viaje
de no desesperarnos, de no decepcionarnos, de no vivir en esa profunda tristeza. Que la presencia de Dios en nuestra vida sea nuestra principal fortaleza. Y recordemos que ese grupo enormes de salvados que estarán frente al trono del Señor, la característica única, principal que tuvieron, estos son los que han venido de grande tribulación. Pero qué lindo, porque en medio de la tribulación pudieron gozarse en el Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es majestuoso. Saber esta verdad que el Señor nos ha revelado, el Señor nos ha detallado. Fíjense esa característica hermosa. Estos que están allí delante del trono del Señor han venido de grande tribulación. Entonces, no es fácil, de verdad, no. A veces sentimos que es más grande en las dificultades, pero como dice un himno, ¿verdad? No mires cuán grande es tu problema, mira cuán grande es nuestro Dios. Así que preciosa determinación que llevó a la conclusión del profeta y que hoy en día está presente en nuestras Biblias como eco de esperanza para nuestras vidas. Con todo y los problemas, con todas y las enfermedades, con todas y las adversidades, procuremos tener esa íntima comunión con Dios, porque solamente con Él hay esperanza de una vida mejor. Así que bueno, hasta aquí llegamos al cierre de este libro. Vamos a tener la oración de cierre. Dios bueno, Dios santo, Dios justo, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra, te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia. Ayúdanos cada día más a corregir. Ayúdanos cada día a vivir enteramente para ti, Señor, no mirando las adversidades, sino disfrutando de tu divina compañía, pues tú nos has enseñado que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Y esa vara, ese cayado que nos guía como ovejas de tu prado, nos infundirán aliento, Señor. Te queremos presentar esta hermosa congregación radial. Bendice a cada oyente que ha estado con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde Honduras, desde Chile, desde México. Ten misericordia, Padre, bendice sus hogares, sus vidas. Ten piedad, oh Dios, de los niños. Ayúdales que puedan crecer amando tu palabra y sobre todo, Señor, que tu gracia los cubra. Te presentamos los jóvenes, que ellos puedan ser temerosos, Señor, apartados de toda especie del mal. Ten misericordia de los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Delante de ti estamos, Señor. Ayuda a los matrimonios, Señor, esta santa institución. Ten misericordia, fortalece a los que están pasando por dificultades y aquellos que han sido rotos por el enemigo. Si es tu voluntad, Señor, todo en ti se puede reconstruir. Oh Padre bueno, también te queremos presentar a los padres. Danos la capacidad, temor en nuestros corazones para vivir conforme a ti te agrada, para que eduquemos a nuestros hijos bajo tu temor y temblor, Señor, que ellos puedan amarte y sobre todo que se adueñen de esa bendición de honrar a sus padres como hijos obedientes, para que les vaya bien y tengan largura de años. Oh Padre bueno, te presentamos también a los ancianitos. Muchos han entregado sus vidas, sus fuerzas a ti. Sigue recompensando ese amor, esa fidelidad y sobre todo esa constancia en tu servicio. Que hasta sus últimos días, Señor, den ese ejemplo precioso de santidad, siempre agradable a tus ojos, Señor. Siempre bendíceles y que puedan cumplirse en ellos esa promesa que aún en su vejez estarán vigorosos, llenos de vida, plantados en tu casa, Señor.
Gracias, oh Dios, por los enfermos que han sido sanados, pero seguimos suplicándote por aquellos que siguen esperando un milagro. Padre bueno, te presentamos al apóstol Cecilio, Señor, sigue haciendo la obra especial en tu siervo. Te presentamos a Lauri, a Nathan, a Natanael, Señor, ten misericordia, Padre bueno, ayuda a Alan, Señor, a José y a todos los hermanos que piden con fe para que tu mano poderosa pueda hacer una obra especial en sus vidas, Señor. Aún, Señor, en medio de la adversidad, que en nosotros haya esa gratitud, porque tú estás con los que confían en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos cada día. Las necesidades de los hermanos que están oyendo, escuchando, puedan ser alcanzadas, Señor. Aquellos que han sido heridos por el pecado y están fuera de tu redil, Señor, tráelos por amor a tu nombre, Señor. Ten misericordia, Padre. No permitas que el enemigo se enseñoree de sus almas y que puedan regresar a tiempo antes que sea demasiado tarde. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.